tus besos perturban mi calma casera, bienvenida seas. Seguimos en 678 con nuestro invitado Mendieta, el colega Mendieta aquí, y tal como les habíamos prometido vamos a ir a un informe que tiene que ver con el proyecto Argentina Digital. Debe ser una de las primeras veces que tras la larga trayectoria, larga actuación del senador Pichetto en el Senado de la Nación, toman una parte de sus declaraciones. Eso sí, una parte cortita, fragmentada y estrictamente limitada a un comentario que ya verán de qué se trata. Vamos a ir a ver cómo se discute un proyecto más o menos en serio. El debate sobre Argentina Digital, el enfrentamiento entre Clarín y Telefónica y el discurso del senador Pichetto en el marco del debate sobre el proyecto ayer en el Senado levantó polvareda. Problemas diplomáticos con el Reino de España, porque las experiencias empresarias en este país de los españoles ha sido lamentable. Casi diría un capitalismo colonial de llevarse todo, vaciar todo, no poner un peso. La empresa telefónica sigue manteniendo los cables de cobre del sistema, no han invertido un mango. Por eso tenemos problemas en las comunicaciones telefónicas. Sería bueno darle a la ley un marco de defensa de ese sector nacional que en algunos casos se invirtió también en fibra óptica. Estoy hablando de medianas y estoy hablando de pequeñas. Estoy hablando de los pueblos, donde el único sistema de cable era el que estaba en el pueblo, en la ciudad, que daba trabajo, que son nacionales, que son argentinos. No hace cosa que los que no pusieron nada, si no ponemos alguna cláusula y después la reglamentación, que confío que la van a hacer con la mirada siempre, digamos, antimonopólica que tuvo el gobierno frente a todas las posturas, pero a lo mejor pensemos o repensemos alguna norma dentro de la ley tendiente a la preservación de este espacio que me parece que en el espíritu de la ley de medios estuvo muy vigente. Ver si podemos, con una visión inteligente, preservar, darle tiempo, permitir la adecuación de ese viejo sistema de cable, que son más de 700, 800, que han trabajado en la Argentina y que no pueden ser barridos por un esquema tecnológico de concentración. Porque además lo que hay que reconocer es que lo que no invirtió Telefónica lo invirtió el país. José Luis Rodríguez Zarco, que está con nosotros, es quien maneja las relaciones institucionales, o sea, es Telefónica para nosotros. Este país es el único donde no estamos pudiendo competir todos contra todos. Hay que cambiar la red, y cambiar la red de cobre y llevar fibra al hogar significa que con un abono básico de 13 pesos, compitiendo con un cable que cobra 300 por el mismo abono básico, no podemos competir. Es decir, la factura promedio del cable, de una empresa de cable que es la dominante, y todos lo sabemos, tiene el 80% de la cuota de mercado de las grandes ciudades, y el 53% a escala nacional. ¿Qué es eso? Cablevisión. Cablevisión. Sí. Estaba diciendo que no podemos competir contra una factura promedio de 800, 900 pesos. La factura promedio de la telefonía fija más internet es de unos 150 o 160 pesos. Quiero transmitir que las expresiones del senador Pichetto, en todo caso, deberían ser respondidas por las compañías telefónicas si se sienten aludidas respecto a si han invertido o no. El proyecto Argentina Digital tiene un objetivo estratégico: lograr la universalización del servicio de muy buena calidad, independientemente de la localización geográfica y de la condición social de las personas. Esto implica valorar principalmente al derecho al acceso a las telecomunicaciones como un derecho humano. Este proyecto no se hace en virtud de una empresa en particular, se hace con el objetivo de beneficiar al pueblo argentino. Compartimos claramente la necesidad de poner énfasis en la protección de las cooperativas y de las pequeñas y medianas empresas. En eso se hace referencia a todo lo que significa la prestación o provisión de servicios de cable en el interior del país. Nosotros ponemos énfasis para que esto efectivamente esté claramente
establecido en la ley, lo hemos puesto, pusimos énfasis en la explicación, pero si es necesario redoblar los esfuerzos también. El recorte de Clarín ignora el tema de las cooperativas y demás cuestiones trascendentes y solo se ocupa del eje referido a la pelea del grupo con Telefónica. Telecomunicaciones, críticas de Pichetto. Miguel Pichetto pidió cambios y cuestionó el beneficio puntual a la empresa Telefónica. Telecomunicaciones, críticas de Pichetto. El que habló del monopolio de las telefónicas, el que habló de que no invierten un peso las telefónicas, no fueron los líderes de la oposición, fue Pichetto. Clarín descubrió que los celulares andan mal, chicos. Celulares. Es un detalle, no sé si vamos con eso, pero... Tema del día. Es impresionante. Algo de eso, Daniel. Fíjate. Descubrieron que los celulares andan mal. Celulares. ¿No será porque se quedaron afuera de la licitación del 4G? Me pareció raro, yo digo, celulares cada 10 llamadas se intenta, sí. 4G, ¿no? Sí, me fui ayer, 2 de noviembre, secreto de celulares. De nuevo acá, criticando los celulares. Me fui anteayer, dije, bueno, a ver, hoy es lunes, ayer ya le estaba pegando también. Anteayer ya le también. viene pegando, descubrió el tema celulares. Demorará 18 meses la nueva tecnología para celulares. Otra vez pegándole, dice que bueno, que tardan, etcétera. Y el mismo día, fíjate, 1 de noviembre, que yo leo esto, ¿qué fui a habrá La pasado? Nación, dije, bueno, algo puede haber pasado, fui a La Nación, dice, el gobierno recaudó más de 2.200 millones de dólares por la subasta de las frecuencias para telefonía 4G. Subasta a la cual se presentó el grupo Clarín, ¿no? Esto es lo que no te enterás si compró los pliegos, vas a pero buscar. después no se presentó. La clave también la podemos encontrar en un párrafo, o sea, no lo cuenta, ¿no? En este párrafo de Alfi, no solo con la subasta limitó el ingreso de nuevos prestadores, sino también con la anunciada modificación a la ley de telecomunicaciones para que las telefónicas también puedan dar servicio de comunicación audiovisual. Y esta es la clave, digamos. ¿Por qué? Porque las telefónicas ahora van a poder competir con Clarín. Y eso es lo que le molesta a Clarín. El noticiero de Canal 13 tiene una sección en la que simulan defender a los ciudadanos, siempre direccionada hacia el mismo lugar. Debería ser una tarea fácil y sencilla, pero a veces dar de baja a un servicio por teléfono puede convertirse en una auténtica pesadilla. ¿A quién no le pasó? ¿A vos? ¿Te pasó? Hoy vamos a hablar de los call centers. Hola, bienvenido a Televuelta. Gracias por comunicarse con nosotros. Nuestra intención es darle la mejor atención. Sí, yo llamaba para darle de baja el servicio. Hola, bienvenido a Televuelta. Gracias por comunicarse con nosotros. Hola, hola. Me cortaron. Es por esto que muchas veces, cansados, decidimos recurrir personalmente a la oficina de atención al cliente. Queremos ser atendidos por alguien que nos mira a los ojos, una persona de carne y hueso. Gracias, doctor, por comunicarse con nosotros. Hola, Daniel. ¿Nos puede contar qué es lo que pasó? En primer lugar, varias quejas y denuncias que nosotros recibimos en el juzgado por parte de vecinos. Se quejaban que en las oficinas de Telefónica no los atendían personalmente. Felicitamos a Telenoche por la iniciativa y ojalá en la próxima entrega muestren, por ejemplo, la forma en que Cablevisión incumple con el abono básico, afectando así el poder adquisitivo de la gente. En fin, solo para empezar, digo un par de cosas. Nadie se acuerda de Max Headroom, así que el efecto ese está un poco de más. Y segundo, qué gran actor que es Malnati. Yo no lo tenía, realmente estoy conmovido por esto. Mendieta, supongo que vos también. Sí. No, por Malnati no, la verdad que no. Hay dos cosas. Una es, me parece, viendo esto, que cómo nos cuesta desmitificar cierto sentido común tan instalado, donde, por ejemplo, dice que en el Congreso no se debate, o que el oficialismo simplemente es una escribanía del gobierno, del Poder Ejecutivo. La verdad que ahí veíamos un ejemplo claro de Pichetto, un hombre de Estado, por cierto, planteando una posición crítica, que seguramente va a pulsear e intentará llevarla adelante. Hoy mismo el jefe de gabinete también planteaba que se van a hacer modificaciones. Un ejemplo clarísimo de cómo el Frente para la Victoria debate, hoy mismo sucedió también en la Cámara de Diputados con la despenalización del aborto. Digo, y tenemos como un sentido común que el gobierno no quiere debatir, y casualmente los que no debaten precisamente en el lugar donde podés hacer algún tipo de aporte, que es la oposición, se retira de todos los debates. Poco y nada aportan las comisiones, el lugar central donde se construyen los consensos y los proyectos. Ahora, también, insisto, nos obliga a preguntarnos de qué modo
se puede mejorar, desmontar estas operaciones y estos sentidos comunes que son precisamente los más difíciles de desmontar, cuando algo se transforma en sentido común. Eso en principio. Ahora recordamos hay un canal, Senado TV, donde uno puede seguir una parte de los debates. Eso debiera también estar en diputados, ¿no? Sería muy interesante tener como C-SPAN. Y que no tuviera límites de horario como Exacto. Como lo tendrá, y que traten de no interferir la salida al aire de 678 en algunas ciudades. Pero Mariana Moyano. No, a mí me pareció interesantísimo lo de Pichetto, sobre todo porque el planteo de él, más allá de estar o no de acuerdo con él, no fue el único. Y ahí uno es donde empieza algo que hemos comentado ya en más de una oportunidad. Hay algunas leyes que empiezan a atravesar, son cuchillos que empiezan a cortar la carne, no solamente desde un lugar de sí o no, sino desde dónde estás hablando. Pichetto y otros senadores, que el caso de Liliana Fellner, que preside esta comisión, son personas de provincias que tienen un trabajo muy fuerte de las cooperativas. Y acá en la ciudad no lo vemos. Entonces nosotros tenemos la mirada de efectivamente la disputa cablevisión-telefónica en términos de grandes oligopolios, uno de comunicación audiovisual, el otro de telefonía. Entonces no terminamos de ver lo que implica para esas cooperativas o pymes, que fueron las que sostuvieron, no ahora que el Estado está presente con servicios de todo tipo, sino durante toda la década del 90, cuando todo estaba absolutamente concentrado, que fueron las que sostuvieron los servicios, por ejemplo, de televisión y que no tengas medio canal, mediodía. Entonces, esos planteos me parece que son interesantes porque muestran otra Argentina. Y efectivamente, con lo que decías vos, digamos, es en ese lugar donde se modifican las cosas, a punto tal que cuando uno habló con los senadores que participaron de esa reunión, salieron de ahí y todos, Artaza, Pichetto, Liliana Fellner, quiero decir, radicales, oficialistas o lo que fuere, incluso se hizo un gesto hacia Giustiniani respecto de su pelea con el tema de la telefonía celular, salieron todos diciendo, bueno, puede ser que esta ley salga por consenso. Eso, ni mención. Y la verdad es que supuestamente iba un oficialismo a imponer algo y lo que terminó pasando fue exactamente lo mismo que yo espero que ocurra tal cual como ocurrió con la ley de medios. Y es que le van modificando cositas técnicas y que van cambiando las realidades concretas de las personas en los diferentes lugares y te cambia absolutamente todo el planteo. Y ahí aparece algo absolutamente, y quiero decir para terminar, este es un ejemplo de lo que es la política en el territorio de la política, que es donde muchos dirigentes de la oposición no quieren jugar. Prefieren jugar en la retroalimentación de la antipolítica, que es lo que veíamos en el bloque anterior. Ese territorio donde es todo vaguedades, donde no hay nada que se profundiza, donde no hay una discusión real sobre cosas concretas que le pasan a las personas, sino generalidades de esto me gusta, más o menos no. Digo, son los dos territorios ahora en disputa y me parece que ahora más que un partido contra esta disputa, ¿qué territorio va a ganar? Si el de la política, que discute cosas en los ámbitos de la política, o el discurso televisivo que enlodó a también muchos partidos políticos. Discurso al cual pertenece a la escena, la butadeza de levantarse y no discutir. Sí. Maese Barone. Sí, quiero hablar un poco de los informes que hemos visto. En los últimos días, ¿sí, no? En los últimos días, en los últimos años, te diría. Que tiene que ver con el contexto. Hemos visto ahí, son buenos informes, donde aparecen, por ejemplo, los diarios que anunciaban determinadas situaciones que se contradecían. Lo habitual en los medios argentinos, incluso en los periodistas. La vida es, para compararse en la vida, eso es el contexto. No hay otra forma. El propio Newton tuvo que apelar a la manzana para explicar la ley de gravedad. Puedo citar a infinitos sabios griegos que usaron ejemplos para explicar. Los maestros, las primeras señales de la pedagogía docente es poder comparar. Un maestro cuando enseña algo que es técnico, científico, enseguida traza una comparación. Es como tal cosa, como la correntada de un río. Es como tal cosa. Yo creo que el periodismo argentino evita, en general, el contexto. Porque el contexto le quita a la noticia el dramatismo, la tragedia que esa noticia pretende tener. Si vos sabés que ocurren en el mundo infinitas cosas, como explicaba Darín en el cuando pasamos el primer informe, explicaba Darín, ocurre en todo el mundo, sí, o en el caso de la economía. Bastaba leer, hoy pasaron acá una noticia del diario El País que decía se enfría la economía de España va a enfriarse aún más porque la economía europea no arranca. Todo esto implicaría que la desgracia de uno
supongamos, es compartida por infinitas desgracias en el mundo. Este no es un consuelo, digamos, básico y elemental. Hay que saber el contexto del mundo, el contexto de las cosas. El periodismo argentino no lo hace. Y entonces, vos recibís una información determinada, te quedás con esa información porque no explican todas las cosas. Por ejemplo, con las inundaciones. Voy a decir algo que, me permite a mí tener un pensamiento lateral. Las inundaciones son graves. Lo que ocurre a una persona es grave. Una persona que se muere es grave en el mundo, si usamos esa comparación. Hay 6.000 evacuados por las inundaciones. El contexto indica que hay 40 millones de habitantes en la Argentina. Nada más. Bueno, a esos efectos, en el próximo bloque vamos a ver también una nueva sección, estrenada hace muy poquito, ayer, que es ¿por qué nos ocultan estas cosas del mundo? Así que vamos a poder alimentar esta hoguera encendida por varones. Norita. Sí, dos cuestiones. En primer lugar, digamos, es muy sintomático y creo muy evidente la reacción que provocó el envío de este proyecto de ley de Argentina Digital, cómo los grandes medios hegemónicos salieron a matar la ley, independientemente de lo que marcaba muy bien Mariana, del debate interesante y serio que se dio en el Senado para empezar a desbrozar ese tema. Ahora, cuando uno ve esas reacciones y... Digamos, al principio dijeron, bueno, el gobierno que dijo que quería democratizar el mercado audiovisual, digamos, con la ley de servicios de comunicación audiovisual, en realidad ahora está destruyendo esa ley porque le está habilitando a las telefónicas. Ahora, el Grupo Clarín no deja de atentar contra la ley de servicios de comunicación audiovisual. Acaba de denunciar por daño a los miembros del directorio del AFCA, encabezados por Sabatella, porque votaron en contra de la adecuación que ellos presentaron y decidieron la adecuación de oficio, además de haberse presentado nuevamente ante la justicia para parar esto. Pero hicieron una denuncia por daños pidiendo una indemnización pecuniaria a los 5 integrantes del directorio del AFCA que votaron digamos, en ejercicio de sus facultades la aplicación de la ley, ¿no? Y hay una audiencia de conciliación, hay un juez que hizo lugar a esta denuncia y nombró una mediadora que ahora a mediados de noviembre citó a las partes, es decir, al Grupo Clarín y a los directores del AFCA. Por otro lado, con respecto a la reacción de lo que marcaba el informe de Duro de Domar, que se dieron cuenta que los teléfonos celulares andaban mal, creo que el colmo, porque se superan día a día y tienen una creatividad que a veces es admirable. El lunes, Víctor Hugo Morales lo llama a Axel Kicillof con el objetivo de esclarecer la etapa que había sido de Clarín del domingo, donde decía que el gobierno iba a negociar con los fondos buitres. Claro. No, los fondos buitres. Con los fondos buitres, que iba a negociar con los fondos buitres. Entonces, la comunicación se corta, ¿no? Después de una larga charla, se corta. Y Víctor Hugo dice, bueno, ya explicaste lo que era necesario, bueno, se escucha mal, se corta. Entonces, La Nación Online saca un título diciendo que pese al intento, algo así, pese al intento de Víctor Hugo de que Kicillof aclarara, las comunicaciones telefónicas andan tan mal que impidieron prácticamente este hecho. Y toda la noticia era sobre el supuesto dificultad de la comunicación. No decían nada de lo que había dicho Kicillof en la charla, ¿entendés? Titulado por el lado de Víctor Hugo y andan mal los teléfonos, entonces no podés desinformar de esa forma. Bueno, creo que ese mismo lunes un título de Clarín, el que abría especialmente la sección Sociedad, eran las 70 toneladas de caca que hay por día en el gobierno de la ciudad. Bueno, si vamos por ese lado, obviamente la información no es lo que les importa. A ver, Edgardo. Sí, no, quería en un minuto decir que ojalá lo que se insinuó en el Senado, en este debate que mencionaba Mariana y comentaba Nora, se desarrolle. Pero también quiero decir que hubo muchas escenas parlamentarias donde distintos sectores de la oposición, particularmente la Unión Cívica Radical, dijo que estaba dispuesto a votar, a discutir punto por punto, a proponer y demás, y después se vino para atrás. ¿Y por qué se vino para atrás? Porque hay una roca dura en el Congreso argentino, que son los
las Patricia Bullrich y sobre todo las Elisa Carrió, que en comunión con los medios dominantes ponen a cualquiera que quiera votar una coma del Poder Ejecutivo, que siempre, o por lo menos en la inmensa mayoría de los casos, ha puesto en debate las cosas, chantajean con que cualquier apoyo a un punto y coma de un inciso de una ley significa el nuevo Pacto de Olivos. Esto fue así desde la propia ley de las AFJP, donde Morales dijo vamos a votar, vamos a discutir en concreto. Al otro día Elisa Carrió dijo acá vuelve a aparecer el Pacto de Olivos, Clarín puso nuevo Pacto de Olivos y se terminó. Redondeo con esto, yo creo que no se trata de que excepcionalmente, porque Pichetto hizo esa intervención, hay una puesta en escena de un debate político por parte del oficialismo. Ha habido muchas leyes incluso, donde la oposición pidió determinados cambios. Se hicieron los cambios que pidió la oposición y la oposición votó en contra, es cierto, en bloque. Yo no tengo ahora los datos precisos, pero se pueden investigar, pero todo el mundo sabe que eso es así. Entonces no hay una pauta escribanía que acaba de ser transgredida, digamos, por Pichetto. Hay una pauta de debate político serio, de lo cual la oposición participa muy excepcional. No digo nunca, porque la ley de medios efectivamente hubo algunas correcciones y algunos votos extra, pero en general todo el mundo sigue la línea política y táctica del diario Clarín. Bueno, de hecho, una cosa que tenemos que recordar es que esta ley que está discutiendo es consecuencia de esto que plantea Edgardo, porque originalmente las telefónicas estaban, yo si no recuerdo mal, en el artículo 25, en el origen del preproyecto, si no me equivoco, estaban metidas para formar parte y ser potenciales brindadores de servicios de comunicación audiovisual. Se las quita a las telefónicas en una conferencia de prensa el 14 de septiembre del 2009, la Presidenta de la Nación y Mariotto anuncian esto a pedido de Bonazo, el sector de Pino Solanas y Lozano, para justamente acompañar el proyecto. Acompañan eso y cuando termina el debate lo que se dice es, bueno, ahora lo que hay que empezar es una discusión para que haya una ley de telecomunicaciones. Que quisiera agregar, este tema se está discutiendo en el Senado hace 1 año y medio. Sí, totalmente. Y están las versiones taquigráficas a disposición de quien quiera, con lo cual no es ninguna novedad que después de aquello que se modificó por pedido de la oposición, se discute ahora una nueva ley. El asunto es cuál es el objetivo. Si es el bien común, bueno, habría que empezar a hablar de nuevo. Pero cada vez da la impresión de que es más difícil torcer la realidad de este modo. Ya casi ni siquiera el grupo puede manipular a Ricardo Darín. Vamos al informe. De nuevo quisieron manipular a Darín y lograron adelantar el estreno de la sección. ¿Por qué nos ocultan este mundo? En el barrio capitalino de Palermo, un desaforado y Michael Douglense señor destrozó un auto mal estacionado en la puerta de su casa. Los medios opositores una vez más utilizaron un hecho puntual para aparentar un clima de país invivible. Hoy tuvimos un episodio que nos impactó, el episodio casi propio de un capítulo más para agregar a Relatos Salvajes, este gran éxito de Damián Cifrón, que claro, cuando uno ve la realidad, uno ve por qué tuvo tanto éxito la película. Está porque representa una realidad de nuestra sociedad. Le rompió el auto con un hacha, ocurrió en el barrio de Palermo. Seguramente no es aislado, Lorena. No. También lo incorporamos a Ricardo Canaletti. Además de que no respetamos las reglas, la manera que tenemos para gestionar conflictos es la peor. Ahora, no tenemos buenos ejemplos de arriba. No hay buenos ejemplos. Sí, lo está tirando para el lado político, compañeros, amigos. No hay buenos ejemplos, pero para nada. Coincido también totalmente con Ricardo en cuanto a que si desde la autoridad no sea un ejemplo, es muy difícil que esto vaya a la sociedad. Tenemos muchos años de conductas de las autoridades muchas veces no alineadas con la ley y de confrontación constante. Si yo pienso distinto que vos, te destruyo. Y un mes atrás. Puente de Pueyrredón, un choque protagonizado por 3 vehículos. ¿Estás en condiciones de manejar? Me estás invadiendo... No, te estoy preguntando nada más. No, todavía no. Claro, pero no puede hablar por el estado que tiene, señor. Sí, termina casi en forma cómica, irónica, ¿no? Lo que en realidad son buenos y malos ejemplos. Porque este es un mal ejemplo del hijo, mal ejemplo del padre. Siempre uno mira los ejemplos de arriba. Claro, estamos en una sociedad donde los de arriba no dan buenos ejemplos. Dan direcciones en los médanos, se compran anillos de diamante de $200.000 sin explicar de dónde sacaron la plata. Jueces, vicepresidentes. Ricardo Darín está en Europa y tiene la gentileza de atendernos. Relatos Salvajes sigue siendo acá un éxito extraordinario. Muchos dicen que esta adhesión de la gente tiene que ver con el tema, la ira. Y vos sabés que acá se ha generado una gran polémica porque se hizo pública
la reacción de una persona que agarró hachazos a un auto que se le había puesto... Sí, lo sé. Sí, impresionante. Y nos preguntábamos si eso no es un gen argentino. No, eso tiene que ver con cualquier parte del mundo, no es patrimonio nacional. El hartazgo, la indignación, cuando se te cortan los mecanismos de tolerancia, no tienen que ver con la argentinidad. Si es que existe esa argentinidad en ese sentido, ¿no? Le puede pasar a cualquiera en cualquier parte del mundo. Estando acá te das cuenta cuando ves televisión y ves los noticieros de qué poca información nos llega a nosotros de lo que está ocurriendo en el mundo. Acá los noticieros le dedican una gran parte de su contenido a lo que ocurre en el mundo, no solo en Europa, en todas partes del mundo. Y en Argentina no, en Argentina tenemos un 70 o un 80% de noticias, buenas o malas, generalmente malas, nacionales. Y acá te das cuenta de que las cosas ocurren en todas partes del mundo. Realmente, nosotros... somos mucho mejor de lo que nosotros creemos, en muchos sentidos. Estamos menos mal de lo que creemos, quizás. Sí, sin duda. La respuesta de Ricardo da pie para esta nueva sección de 678 que pretende, desde este espacio chiquitito, generar un marco informativo más amplio que contextualice el lugar en donde estamos parados. Estando acá te das cuenta cuando ves televisión y ves los noticieros de qué poca información nos llega a nosotros de lo que está ocurriendo en el mundo. Palabras de orden contra la pobreza y contra la explotación aquí en el centro de Lisboa. Dicen los manifestantes, hay que crear trabajo con sueldos dignos. Un problema que afecta a todos, mayores y jóvenes. Se ve mucha pobreza y hambre, algo muy triste. Para este joven investigador en ciencias físicas, el futuro es más que incierto y no importa que a sus 28 años cuente con un doctorado. Tenemos contratos precarios y nunca sabemos cómo será el día de mañana. Ni siquiera sé si tendré una renta fija dentro de un año y vivo con mucha dificultad. Mariano Rajoy ha reconocido que seguimos con una elevadísima tasa de desempleo y esto lo ha hecho el día en el que se ha conocido que el paro aumentó en casi 80.000 personas este mes de octubre. Lloyds recortará otros 9.000 empleos. El Banco Británico reducirá así su plantilla en un 10% durante los próximos 3 años. Y la economía europea se enfría. Bruselas lo confirma en sus previsiones para este otoño. La eurozona no va a llegar ni siquiera al 1% de crecimiento este año, sobre todo por los malos resultados de Italia y de Francia. La recuperación está más lejos de lo que se creía. Tenemos pendientes por resolver varios problemas. Uno, el paro, que no bajará del 22% en los próximos 2 años. Italia acabará 2014 en negativo y Francia apenas crecerá 3 décimas. 1 de cada 4 jóvenes mexicanos no tiene trabajo. El desempleo juvenil alcanza niveles preocupantes y aún más cuando el 44% de los que trabajan en la informalidad reconocen que tienen educación media superior o tienen un título profesional. Estando acá te das cuenta cuando ves televisión y ves los noticieros de qué poca información nos llega a nosotros de lo que está ocurriendo en el mundo. Resulta cuando menos asombroso que la enorme cantidad de argentinos que viajan todos los años a Europa, América del Norte, porque hay muchos, uno a veces por razones de trabajo va por allí, está rodeado de argentinos, no ven las cosas que pasan en las calles. Pero bueno, no todo el mundo tiene que observar. Otra cosa que quiero decirles, no sé qué opinan ustedes, querido Mendieta, esto hacer sociología a la Violeta a mí también me produce un poco de escozor, ¿no? Digo, uno ve la película y a ver, Harry Potter se vio mucho porque somos todos magos, digo, parece que no cierra. Pero... Bueno, un poco, el opinionismo está de moda también, ¿no? Pero las redes sociales colaboran mucho para eso. Hay 2 aspectos, efectivamente muy cortito, digo, la poca bola que el periodismo argentino le da en general a la sección internacional, es cierto, y como decía Orlando, te impide comparar. Y a mí lo que me preocupa de esta mala onda, paradójicamente, no tiene que ver con que nos pongamos mal, sino que ese ponerse mal muchas veces anestesia la efectiva crítica y la efectiva participación ciudadana para tratar de mejorar algo. Si vos estás todo el día bombardeado de que todo es una mierda, lo más probable es que cuando te toque algo a vos, sientas que es inútil hacer nada. Está muy bien eso, claro. ¿Entendés? Y no creo para nada que los grandes medios busquen precisamente anestesiar en este sentido. No, quieren este malestar. Insisto, no vivimos en Suecia. La Argentina le falta muchísimo, muchísimo. El gobierno tiene muchos defectos.
Pero creer que vivimos inmensamente peor o que sufrimos muchísimo más de lo que verdaderamente sufrimos, creo que paradójicamente lo que hace es que no te comprometas con nada, que te sientas que es inútil participar de ningún modo. Lo de la ira y la violencia efectivamente es una reflexión sociológica que me excede. Porque, perdóname, chiquito, este es el mejor ejemplo de lo que dijo Orlando antes. O sea, tomar la excepción como regla es el caso emblemático de la descontextualización. Que a veces digo alguna cosa. Pero nos consta que ahora es la edad te permite a veces dar unas... Ahora, es curioso porque los que hablan de aislamiento del mundo dicen del gobierno y de quienes apoyamos las políticas que estamos aislados del mundo, que no vemos, que estamos metidos en un universo muy provinciano, que es la realidad argentina y demás. Y yo creo que la política cultural de los grandes medios y la política del bloque social históricamente dominante en Argentina es aislar a Argentina del mundo, porque hay una corriente. El solo hecho de decir que las encuestas españolas lo ponen primero a Podemos y las encuestas griegas lo ponen primero a Syriza, quiere decir que los que no quieren hablar, los que quieren estar lo más encerraditos posible dentro de la frontera, son los que quieren volver para atrás en nuestro propio país, ¿no? A ver si se nota de la forma en que no funciona ese capitalismo. Vamos a ir a un corte en 678 y cuando volvamos vamos a ver la nueva contratación de la Task Force de los buitres, porque han encontrado otro lobista. ¿Se acuerda de la canción Fadran Sang? No es este el caso. Vamos a la pausa y ya volvemos en 678. Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de hablar.